Hermanos, buenos días. El Señor les bendiga grandemente. Nuevamente con ustedes entonces para conversar de esta palabra que es la palabra de Dios. Y tenemos cosas maravillosas que Dios hace en nuestras vidas. Cuando vemos la adoración, vemos la alabanza, vemos el canto, decimos gracias Dios. Y cuando vemos el mensaje que Dios trae en su palabra escrita, también tenemos que decir gracias Dios por lo que nos enseñas. Y hoy el Señor trae para nosotros un mensaje bien claro, bien preciso, pero yo sé que hoy el Señor va a tratar con cada uno de nosotros. Yo quiero pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos toque hoy, que trabaje en nuestros corazones, allí donde Él vive, donde está el Espíritu Santo en nuestras vidas, para que seamos sensibles a lo que el Señor hoy nos quiere decir. El Señor hoy nos va a dar consejos personales. Aunque yo lo diga general, yo sé que el Espíritu Santo va a hablar a cada uno y le va a ministrar y le va a decir ¿dónde debo cambiar para parecerme a Cristo? Porque lo que quiero hablar es del carácter de Cristo en la vida del creyente. ¿Cómo es el carácter de Cristo y cómo es el mío? Ustedes hoy no decir, es que a mí, yo soy así es mi carácter. Y muchos creemos que hay que tolerarlos de la manera que son porque ese es su carácter. Y algún hermano me decía, hermano, yo no puedo cambiar, mi carácter es así. Y yo le decía, si no puedes cambiar y vas a vivir siempre por tu carácter, entonces no tienes a Cristo. Pues tú tienes que vivir es por el carácter de Cristo. O sea, el carácter que debemos vivir es el carácter de Jesucristo. Y de ese carácter queremos nosotros hoy conversar con ustedes, que atendamos a lo que Dios nos va a decir a través de su palabra. Todos los hermanos han orado para que el Señor traiga palabras hoy en mi boca para ustedes. Pero yo estoy seguro en el Señor que no es solo para ustedes, también es para mí. El Espíritu Santo habla para todos. Cuando hablamos de carácter, o sea, el pueblo, eso viene del griego, carácter, el término es el carácter, como que copiar, como que imprimir, como que escanear. El término viene así como del modelo antiguo. Los romanos copiaban en la moneda el carácter del emperador. O sea, las características del emperador quedaban en la moneda. Y el valor de la moneda estaba dado por el valor del carácter del emperador. Y cuando hablamos del carácter en términos nuestros, la Academia Oxford dice que es un conjunto de rasgos, que son cualidades o son circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o de la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por lo que se distingue de los demás, esas características que tiene cada uno. Tiene características, sus caracteres son diferentes del uno al otro. A veces los padres transmitimos a nuestros hijos nuestro carácter por el ARN mensajero, ese ácido ribonucleico que tenemos en nuestros genes, que nuestro ADN ese va transmitiendo, y el ARN copia el carácter de los padres a los hijos. Así como ustedes estudian con Mendel de primera, segunda, tercera y cuarta generación, hay caracteres que son recesivos y otros que son dominantes. Y los dominantes van apareciendo primero, pero siempre aparece un recesivo. Y yo quisiera que en la vida espiritual nuestra, los recesivos que no tienen nada que ver con Cristo, que desaparezcan genéticamente de nuestro espíritu. Y que tengamos el dominio del carácter de Cristo. Que el ADN de Cristo nos copie tal como Cristo es. Y lo que queremos es copiar esa naturaleza propia de la cosa o de cada persona que nos distingue de los demás. Una cosa tiene sus caracteres o sus características, y también las personas. Y eso va distinguiendo al uno del otro. Ese origen de ese término que nos lleva a ser diferentes a los demás. Nosotros tenemos 3 hijos y son 3 caracteres diferentes. No pudimos copiarlos iguales en conducta y en comportamiento. Cada uno es diferente.
Y tenemos algunos en la iglesia que los hijos son, unos son, dice, ese es un modelo, y el otro, bueno, lo contrario al modelo. Pero tiene caracteres, que lo distinguen. Y eso para nosotros es importante, saber que podemos copiar conductas. Y en esta vida que nosotros tenemos después que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nuestra genética se va a comportar en aprendizaje por lo que dice la Biblia, por lo que dice la palabra de Dios. ¿A quién debo parecerme ahora? Al Señor que yo predico, al Señor en el que creí. Y si creí en Cristo, pues yo debo parecerme a Cristo. Y las características de Cristo deben estar entonces copiándose en mi vida. Cuando creemos somos sellados por el Espíritu Santo de la redención. Y el Espíritu comienza a obrar en nosotros de dentro hacia afuera y a demostrar que nos parecemos. Algunos quieren parecerse a Dios por fuera, pero por dentro, nada que ver. En la iglesia, modelos cristianos. Fuera de la iglesia, modelos demoníacos. Diferente lo que somos. Y el Señor quiere que seamos auténticos. El carácter de Cristo, según Mateo 11, el verso 29, dice el Señor Jesús, para que seamos como Él, no es sencillo cuando se hace el troquelado, cuando se hace la impresión, no es tan fácil tomarlo, hay que moldearlo. Y el Señor Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Es el yugo de Cristo. Y luego dice, y aprended de mí, tomen mi imagen, tomen mi carácter, que soy manso y humilde de corazón. ¿Para qué? Para hallar descanso en nuestras almas. Dice, copia mi carácter, hazte de mi imagen, que soy manso y soy humilde de corazón, para que halles descanso en tu alma. Para que halléis descanso en vuestras almas, debemos ir pareciéndonos a Cristo. Debemos estar buscando imitar a Cristo, ser como Cristo es para tener el carácter de Cristo. Y a veces somos cristianos, pero no queremos parecernos a Cristo. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 11 de la primera carta. El primer versículo le dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, tomen mi carácter o imítenme, tomen mi imagen como yo tomo la de Cristo. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque ya al año que Pablo vivía, Cristo había ascendido a los cielos. Sin embargo, Pablo había tenido un encuentro personal con Cristo, camino a Damasco, y comenzó a tomar el carácter de Cristo. Pablo es capaz de decir, imítenme como yo imito a Cristo, porque ahora yo me parezco a Cristo. Vea, y es cuando tomamos el carácter de Cristo, nuestro nombre cambia, nuestra vida cambia. Cuando Pablo llega a Cristo, por su forma, por su vivir, por lo que hacía antes creyendo que defendía a Dios, pero ahora se encuentra con Jesús cuando le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Cuando Pablo pregunta, ¿y tú quién eres, Señor? Soy Jesús al que tú persigues. Y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego que toma el carácter de Cristo, ya no es más Saulo, ahora es Pablo. Y cambió hasta el nombre. Y vamos a ver cómo otros hombres cambiaron sus nombres, cómo otros hombres pueden irse transformando, desde el nombre hasta lo más profundo de su ser, para parecerse a Cristo. Los hermanos que manejan, los que manejamos, cuando llegamos al semáforo y nos comemos la luz, ¿será el carácter de Cristo? Cuando pasamos y hay algo que no es mío, pero no hay nadie, y lo tomo y lo meto al bolsillo, ¿será el carácter de Cristo? Cuando pasa la hermana y la vemos, está como buena la hermana, ¿será el carácter de Cristo? Cuando pasa el hermano y la hermana lo ve y dice, el hermano, está bueno el hermano, ¿será el carácter de Cristo? Cuando pasa otro y decimos cosas malas del hermano y hablamos lo que no es la vida del hermano o chismeamos del hermano, es el carácter de Cristo. Cuando nos criticamos los unos a los otros, es el carácter de Cristo. Y las iglesias, como el mundo entero, está lleno de ese tipo de cosas, porque descuidamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y el carácter de Cristo debemos tomarlos
desde lo que el Espíritu Santo nos indica que debemos hacer. Pablo dice a los filipenses: yo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Sin embargo, pedía que fuesen imitador de él. Pero faltan muchas cosas para Pablo que alcanzar. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Yo sé que me falta, pero yo voy trabajando y buscando el carácter de Cristo. Y Pablo decía: prosigo el blanco, prosigo el premio de la soberana vocación, que es Cristo mismo para la salvación. Y nosotros debemos estar buscando eso que el Señor nos quiere dar. ¿Por qué tenemos que buscarlo? Porque por naturaleza no nacemos buenos. Desde que Adán entregó esta tierra por engaño al diablo, y el diablo toma dominios, como que la tiene en alquiler, y el Señor Jesús viene a morir para rescatarnos, y nos rescata para llevarnos a la tierra prometida, para que ya no vivamos en esta. Desde ese tiempo la maldad entró. Y Pablo le dice a los romanos: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Perdimos el carácter de Cristo, perdimos el carácter de Dios y fuimos destituidos. Y el Señor dice que somos renovados, somos llevados con Cristo a la cruz, para que Él, padeciendo, nosotros con Él copiemos el carácter y tengamos redención y salvación. Salomón escribe en los proverbios que es mejor el que tarda en airarse que el que es fuerte. Y uno tarda mucho para ser fuerte, pero para airarse es rápido. ¿Cuánto tardamos en el gimnasio para ser fuertes? Pero para agarrar una rabia, hermanos, qué cosa tan rápida, dice Salomón en los proverbios. Es más rápido airarse que ser fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu es más que el que toma una ciudad. ¿Dónde está la fuerza? Cuando tú puedes tener dominio propio y controlar tu carácter, en decir: voy a tomar la ciudad completa para mí. Y el Señor te está pidiendo a gritos que tomemos el control de nuestras vidas. Porque el hombre que no se controla es como ciudad derribada sin muro. Es como el espíritu que no tiene riendas. Y nuestras riendas deben estar bajo el control de Cristo mismo. Nosotros sabemos que lo que Dios trabaja en nosotros es que le demos lo que Él nos pide a través de su palabra y que estemos construyendo nuestra forma de vida para agradar a Dios. Que agradando a Dios también agradamos a los hombres. Hay quienes quieren agradar a los hombres y no agradar a Dios. El Evangelio se ha convertido en algo que perdió el sentido lógico espiritual, por lógica espiritual, no por lógica humana. Y queremos parecernos a la sociedad. La iglesia tradicional, en su máximo líder, pide que cambiemos la Biblia y que transformemos el escrito bíblico para que la Biblia se parezca a esta sociedad y que pierda el carácter de Dios. Cuando lo lógico es que la sociedad aprenda a hacer como dice la Biblia para tener el carácter de Cristo. Que llegan dos hombres para casarse, es normal, dice él, porque se pueden amar. Óigame, para que un hombre sea mujer, debe tener próstata, debe generar testosterona. Y para que un hombre deje de ser hombre y sea una mujer, pues debe tener ovarios y debe producir su menstruación cada mes. Eso no fue hecho para nosotros los hombres. No somos capaces de sangrar mensualmente porque nos morimos los hombres. Las mujeres no, ellas sangran y no importa. Cada mes. Dios hizo el mundo así. El carácter que Dios nos da en nuestra genética es para adorar a Dios en lo que somos. Y debemos estar conscientes y conformes de lo que somos. Y muchos hombres quieren que nosotros nos adaptemos y digamos: no seas anticuado, me dice alguien. ¿Por qué? Porque estás pensando como hombres del pasado, como los evangélicos del pasado. Ve, el evangelio que debemos tener tiene que estar basado en la palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Es del pasado? Sí. Como Cristo es del pasado, es el alfa y la omega, es principio y fin.
Es este libro cristocéntrico, y nuestra vida también debe ser cristocéntrica, basados en Cristo mismo. Cuando los demonios quieren alterarse, no pueden ir contra Cristo, porque ellos son del pasado. Desde antes de nuestra creación se rebelaron. Y cuando Cristo viene, viene para someterlos y nos ha dado autoridad para hacerlo. Y algunos de nosotros andamos temblorosos queriéndonos ajustar al carácter del mundo y a lo que el diablo enseña, y no reprendemos en el nombre de Jesús lo que tenemos que reprender. ¿Cuántas veces hemos enseñado? Tienes autoridad en Cristo. Tienes autoridad por el Espíritu Santo de Dios. Tienes el carácter de Cristo. ¿Por qué temer a lo que ya Cristo venció en la cruz? Los demonios están vencidos en la cruz. El Señor los venció y te dijo: te voy a dar poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Te voy a dar poder. Y vino sobre nosotros el Espíritu Santo. Tenemos el poder y el carácter de Cristo. ¿Por qué no aceptar y vivir por el carácter de Cristo? La iglesia de Pérgamo, que hemos hablado en el Apocalipsis, en el capítulo 2, el Señor le dice a la iglesia que tenía sus defectos. Habían cosas buenas en Pérgamo. Recordamos esa iglesia donde la segunda biblioteca más grande del mundo, después de la de Alejandría, estaba en Pérgamo, donde se produce allí el papel para hacer los escritos y los libros. Por eso es pergamino, porque viene de Pérgamo. Donde la medicina cobró fuerza, aún cuando el templo donde nace la medicina se adoraba a una imagen de serpiente. Donde Galeno enseñó medicina. Por eso los médicos todavía tienen su símbolo, que es una serpiente. Por eso todavía los médicos son llamados galenos. Pero allí donde había pecado, el Señor implantó una iglesia. Una de las iglesias grandes del Asia Menor, donde Pablo predicó en aquel avivamiento y hubo crecimiento del Espíritu. Hubo un derramamiento del Espíritu en Pentecostés y alcanzó hasta hoy. Y mientras vivamos, hay Espíritu Santo en nosotros, porque ya está derramado entre nosotros. Lo tenemos, no es sustancia, no es líquido, es la persona de Dios que se representa en el Espíritu Santo. Y eso debemos creérselo al Señor. Y cuando Juan, que antes no se llamaba Juan, y lo vamos a ver más adelante con cita bíblica, Juan es llevado a los cielos para revelársele el Apocalipsis, asciende y el Señor le dice: escribe lo que vas a decir al espíritu que está en mi iglesia en Pérgamo, como está en la iglesia en Filadelfia, como está en Éfeso. Y le dio mensaje para las 7 iglesias. Y aquí dice: y has sufrido y has tenido paciencia. Óigase, sufrido y tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Tenía el carácter de Cristo, en sufrimiento, en paciencia y en el amor del nombre de Cristo. Y dice el que tenga, el verso 17, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Y cada uno de nosotros, algunos que no me gusta el nombre que tengo, espere un poco, que cuando llegue ya el Señor le va a dar una piedra blanca aquí. Y cuando usted vea la piedrecita va a tener el nombre suyo. Nadie más va a saber sino usted cómo se llama. Y el Señor que le dio el nombre. Y alguno dice: ¿será verdad que me toca un nombre nuevo? Bueno, ya vimos que Saulo de Tarso tenía nombre nuevo. Ya vimos que Juan antes no se llamaba Juan sino Jacobo. Y lo vamos a ver por la palabra. Y cuando tú tengas esto y hayas conocido y tengas el carácter de Cristo, Cristo te va a dar a comer del maná del cielo. En el desierto pasaron, el pueblo de Israel sale de Egipto, de la esclavitud en Egipto, de servirle a los egipcios. Cruza el desierto, padeciendo y sufriendo. Y la necesidad que tuvo allí, el Señor derramó maná del cielo. Una noche se acostaron quejándose con Moisés porque no tenemos carne, porque no tenemos pan. Cuando estábamos en Egipto éramos esclavos, pero teníamos que comer. Y el Señor le dice que se acuesten, que mañana van a ver la gloria de Dios. Y al día siguiente se levantaron y aquello estaba lleno de un pan nuevo que era el pan del cielo.
Y hoy tú vives un desierto, estás saliendo de Egipto de servir a la idolatría y al pecado, y vienes en este desierto, y el Señor te dice: despierta porque tengo para ti pan nuevo, tengo comida nueva, yo te voy a alimentar, créeme, y te voy a llevar a una tierra prometida que ya no es la Canaán aquella, ahora es una nueva Jerusalén. Pero eso es para los que creen, para los que se comportan conforme al llamamiento y que desarrollan el carácter de Cristo en sus vidas. Dice: al que venciere le daré a comer del maná del cielo, a ese le daré de las bendiciones. Y algunos creemos y dudamos y decimos: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué tengo que sufrir esto si yo soy hijo de Dios? Porque tú no has aprendido a vivir como el carácter de Cristo. Tú no has vencido lo que tienes que vencer. Y a veces creemos que lo vencemos, pero tenemos cosas guardadas que no entregamos a Dios. Gente que no está confiando en Dios plenamente. Lo que nos ocurra, sea bueno, sea malo, cuando estemos en el carácter de Cristo, son cosas buenas. Aunque me parezcan desagradables, si el Señor me las da, es porque son buenas. Si el Señor tiene algo para mí, es bueno y es agradable. Pablo escribe a los romanos: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No es que uno que no es llamado por Dios, todo lo que hace le va bien. Es a los que son conforme al propósito de Dios, a los que son conforme al carácter de Cristo. Y tú quieres recibir las bendiciones sin comportarte como es Cristo. Y tienes que recibirlo, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme ¿a quién? Pueden tener allí Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, nos escogió para que seamos conforme a la imagen, conforme al carácter de Cristo, a fin de que Cristo sea el ejemplo y nosotros los seguidores. Él es el primogénito de muchos hermanos que somos nosotros. ¿Sabía que es hermano de Cristo? ¿Usted tiene conciencia de que es hermano de Cristo? De que Cristo murió por ti y te hizo coheredero de Él, con Él del reino de los cielos. Vea, pero somos hijos de Dios por adopción, porque Cristo nos rescató. Hay unos predicadores sembrando un carácter diferente al carácter de Cristo, y eso tenemos que aclararlo. Y diciendo que si somos hijos de Dios y Él se llama Jehová, nosotros somos Jehovacitos. Si Él es Dios, nosotros somos Diositos. Porque somos hijos de Él, porque el hijo de Juan es Juancito o es Junior. Uno es que en la Biblia no aparece, porque Dios tiene solo un hijo que es su descendencia, que es Cristo. Es el único o el unigénito hijo de Dios. Es el que tiene los genes de Dios. Nosotros fuimos adoptados y somos reconocidos, pero no tenemos los genes que tiene Cristo. Por eso no somos diositos, pero como Cristo sí es hijo con genes de Dios, pues también es Dios. Y por eso alabamos a Dios, porque Él es Dios, Cristo es el Hijo, pero es Dios. Y el Espíritu Santo es el Espíritu entre nosotros, pero también es Dios. Porque tenemos un Dios triuno, que son tres personas en una sola o tres funciones. Ese principio hipostático de Dios, esa sustancia de Dios, es lo que nos permite ver que tenemos un solo Dios. Somos monoteístas y alabamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No es que uno es más que el otro, eso es decisión de ellos, si uno es más que el otro. El Señor dice, y el Señor Jesús nos los enseñó: yo y mi Padre, una sola cosa somos. Somos del mismo carácter, somos de la misma imagen, mi Padre y yo. Y si alguno quiere venir, venga a mí y yo le recibo para que conmigo entre al Padre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres para poder ir al Padre, que es Jesucristo. Y es lo que la palabra de Dios nos enseña.
Nosotros no tenemos que estar gloriándonos de lo que no tenemos, porque lo que recibimos, lo recibimos por gracia. La salvación es por gracia por medio de la fe. ¿Creyendo en quién? En Jesucristo. Los que enseñaron una vez que podía salir del purgatorio pagando una cuota, está errada la doctrina. Inicialmente ya no existe purgatorio, nunca ha existido el purgatorio. Las teorías de los hombres son otras. Cristo mismo purga nuestros pecados cuando creemos en Él. Y si alguno quiere ser salvo, tiene que venir a Cristo mientras vive y puede responderle a Cristo para poder copiar el carácter de Cristo. Vea, hay un hombre que copió el carácter de Cristo y es el que en menor tiempo yo veo que alcanzó la salvación. A veces estamos en la iglesia, pero no hemos copiado el carácter de Cristo. Vivimos predicando, pero no hemos copiado el carácter de Cristo. Vivimos haciendo buenas obras, pero no hemos copiado el carácter de Cristo. Por eso el Señor, cuando lleguemos a algunos allá, va a decir: no te conozco. Yo hice milagros, yo estaba enfermos, yo eché fuera demonios. No te conozco. No tienes mi carácter, no eres de mi imagen, no eres de mi linaje. Si alguno llega hacia el cielo hoy y se le presenta al Señor allá, no a Pedro, porque ese nunca ha estado encargado de las puertas del cielo. Esa es una mitología católica que Pedro nos va a recibir allá. No, el mismo Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel sonará, y los muertos en Cristo resucitan con Él. Y los vivos son transformados para estar con Él. Ya de una vez. Y cuando estemos en juicio celestial, el Señor nos va a decir: ¿qué produjiste? ¿Dónde está tu imagen para conmigo? Algunos de los que decimos aquí: ese hermano no viene a la iglesia, aquel no vino, ese sí va a ser salvo, aquel no va a ser salvo. No está teniendo el carácter de Cristo. Y algunos en 20, 30 años, 40 años habremos conseguido la salvación. ¿Qué va a pasar con aquel hombre que copió el carácter de Cristo solo en minutos y está en la presencia de Dios? Y que se dio el tupé, habiendo creído en Cristo, en el mismo momento irse con el Señor al paraíso. Está ahí a la derecha en la cruz. Y viendo al Señor decía: ¿cómo yo puedo parecerme a ti? Y cuando el otro cuestionaba a Jesús, Él le dice: respeta, que Él tiene santidad, nosotros no. Él no tiene por qué estar, nosotros sí tenemos por qué estar. Y luego le dice: Cristo, Señor, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Algo para mí. No es como aquella madre que decía: Señor, te pido que mis dos hijos, cuando tú vengas, tengas uno a la derecha y otro a la izquierda. Una señora muy tímida, para pedirle al Señor que sus hijos estén al lado de Él, sin querer copiar los hijos el carácter de Cristo. Pero este que copió en segundos el carácter de Cristo, el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy tienes la redención y tienes la salvación. Hoy vas a entrar conmigo. Y está en la presencia de Dios. Y los que cuestionamos le diremos: ¿cuándo pasaste tú que no te vi nunca? Y lo que yo hice milagro, hice aquello. Yo le voy a decir: yo no hice nada, yo solo dije que quería estar con Él. El carácter de Cristo se copia muy rápido y se tiene para vivir por Cristo y para Cristo, para vivir con Él y para Él. Y eso nos va a garantizar que nosotros también estemos viviendo en Cristo. Que tenemos momentos difíciles, hay que tenerlos. El Señor Jesús nos enseñó que tendríamos dificultades en este mundo. Su carácter está cargado de dificultades. Y Él dice: vayan, van a tener aflicciones en el mundo, pero estén tranquilos, porque ya yo vencí el mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero descansen, porque ya yo vencí al mundo. Y Pablo dice a los Romanos en el capítulo 5, verso 3: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en los problemas. El que tiene el carácter de Cristo, como Cristo se glorió en el momento duro de su vida para entregarse por nosotros, el que tiene el carácter de Cristo se gloría en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. Aunque no haya venido el Señor, me sigo copiando de su carácter, porque espero que Él venga para parecerme a Él. Estaré con Él. Si en otro tiempo tuve dificultades, el enemigo es especialista en decirnos: es lo que tú eras. Y el Señor te dice: y yo quiero lo que tú eres y lo que vas a hacer, no lo que eras.
No interesa a Dios lo que eras. Si en otro tiempo era aquello, hoy que llego copio el carácter de Cristo y sigo adelante para parecerme a Cristo. Ya no tengo por qué estar sujeto a lo que fui antes. Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 3, verso 7, en las cuales vosotros también estuvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas, en todo aquello que vivimos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas son contrarias a la imagen de Cristo? ¿Cuántas cosas tenemos que no se parecen a Cristo? Y debemos dejarlas si las vivimos en otro tiempo. Dejando esas cosas, dice Pablo, dejando todo lo que alguna vez nos hizo daño, dejad también vosotros todas esas cosas. ¿Cuáles cosas? Ira. Analice ahí retrospectivamente o introvertidamente, ¿qué tengo yo que no se parece a Cristo? ¿Será que tengo ira? Pablo le dijo a la iglesia de Colosas, tienes ira, tienes enojo. ¿Habrá enojo en nosotros? Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre. O sea, tenemos que soltar lo que teníamos. No mintáis. Dice, revestíos más bien del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo, que Él es quien nos crea, Él es quien nos va renovando, nos da conocimiento pleno de lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Y hemos creído y guardamos mucho odio y mucho rencor, tenemos mucho resentimiento y mucha raíz de amargura. Hay hermanos que los vemos y la alegría está lejos, porque vive triste o preso en el pasado o en las cosas que pasaron. Y a ese hermano, cuando lo veo, me da una ira, algo por aquí, no puedo ni verla, no la tolero. Yo oí a un hermano aquí decir eso. Y no la toleras, no, es que no la soporto. Bueno, que no la soportes es otra cosa, tú la sueltas a ver si ella se cae. Pero que no la toleres, hay maldad en tu corazón, hay enojo en tu corazón, hay raíz de amargura en tu corazón. Y el apóstol Pablo dice a la iglesia de Colosenses que eso debemos dejarlo para poder vivir tranquilos. Cuando vamos a este acto, ¿cómo está tu corazón con tu hermano? Cuando vas a orar, ¿cómo está tu corazón con tu hermano? Dice el mismo Señor enseña en el libro de Mateo. Deja allí la ofrenda, deja allí el sacrificio y ve y habla con el hermano, conversa con él y luego ven a compartir de la mesa, luego ven a ofrendar, ven a tener el refrigerio. Y en el mismo capítulo, en el verso 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Este sí es el carácter de Cristo, escogidos de Dios y amados de entrañable misericordia. La misericordia está por dentro, en nuestras vísceras, en nuestro corazón. Lo que pasa es que es feo decir, es que yo amo a mi hermano con todos mis riñones. Es una cosa horrible. Ahora, entrañablemente, desde mi corazón, suena como más romántico. Pero la palabra dice que es entrañablemente el amor que debemos tener. Es sintiendo nosotros, amándonos como santos, amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Es que no le tengo paciencia al pastor, ¿verdad? Que el tipo es pedante. Y predica y dice unas cosas que es que las dice muy crudas. Hermano, no puedo asarle y prepararle un bistec con la palabra de Dios. La palabra de Dios es cruda. Y si usted no tolera la palabra de Dios, hay que buscar de Dios, porque eso está escrito para que lo entendamos como está escrito y como dice el Espíritu Santo de Dios. Los que están adornando el Evangelio y vendiendo el Evangelio por cuotas económicas están perdidos. Hay que atender a Cristo como Cristo dijo. No fue fácil para Cristo llegar al templo y voltear las mesas y decir las cosas como tenía que decirlas. No fue fácil para Pablo hablarle a la iglesia de los Corintios crudamente como tenía que hablarles, para sembrar lo que es el Espíritu de Dios. El carácter de Cristo es netamente conducente a la salvación, pero también es netamente radical. No hay medias tintas ni se negocia con el Evangelio. No es que si da una ofrenda grande podemos orar para que el Señor te salve, así tú no estás haciendo lo que no debes hacer.
Aquí el negocio es que vivas como Cristo te enseña, vestido como escogido de Dios, santo, de amada, de entrañable misericordia para con los hermanos, lleno de benignidad, lleno de humildad. Y a veces el orgullo nos está pateando fuerte, cargados de orgullo. Y yo le decía de un hermano aquí en la iglesia una vez, que me dijo que él se sentía orgulloso de su humildad, porque yo le dije que no era humilde. Yo le dije, tienes que ser humilde. Me dijo, yo soy humilde, me siento orgulloso de mi humildad. Y yo dije, eres muy humilde, se te nota la humildad. El carácter de Cristo no estaba reflejado. Dice que de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Si Cristo bajó y es humilde, y vimos antes que nos dice que seamos mansos y humildes de corazón, ahora nos dice que seamos humildes porque Cristo perdonó y ha sido humilde. ¿Cómo no vamos a hacerlo nosotros? Y dice, hacerlo también vosotros, de la misma manera que Cristo. De la misma manera que se comporta el carácter de Cristo, así también nosotros. Y sobre todas estas cosas hay algo importante y es lo mayor. En el verso 14, sobre todo esto, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto es el amor. Ese amor que nosotros sabemos que se comporta, y por enseñanza teológica son tres grandes sustancias: el amor, la fe y la esperanza. Pero sabemos que la fe, cuando haya venido Cristo, desaparece la fe. Sabemos que cuando haya venido Cristo, la esperanza desaparece. Ya no le vamos a esperar, porque ya vino. Ya no hay esperanza. Y ya la fe que tenemos en Cristo para ser salvos ya se pierde, porque ya vino Cristo. Y ya estaremos con Él. Pero el amor permanece para siempre. El amor es el que perdura y permanece hasta que estemos en la presencia de Dios. Y vamos con Él y aumenta el amor. Y estamos adorando y aumenta el amor. Sobre todas esas cosas hay que estar sujetos al amor, que es vínculo perfecto. Y dice, y estando en el amor, la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y sed agradecidos. Cuando practicamos ese amor debemos ser agradecidos, porque que la palabra de Cristo debe morar en nosotros con abundancia. Y debemos enseñarnos esta palabra. Dice, exhortándonos unos a otros con sabiduría. Cuando la gracia de vuestros corazones esté el Señor en nuestras vidas, viviremos atentos a lo que el Señor nos enseña. O sea, no es un capricho. Estamos hablando de lo que el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia de Colosas. Y estamos en el verso 17, el verso 16. Ese sujeto que es Pablo, que antes era Saulo, quien ya tiene nombre cambiado, porque ha copiado el carácter de Cristo, hoy quiere enseñarnos que nosotros debemos ser sujetos a la misericordia de Dios, de entrañable amor y ejemplos los unos de los otros. Nuestros liderazgos a veces, que doy gracias al Señor porque no ocurre acá en nuestra congregación, por lo menos por ahora, que los liderazgos estén discutiéndose para ver quién es mayor que el otro. No, nosotros sabemos que el mayor aquí es Cristo y punto. Los demás somos servidores de Él. En el cargo que el Señor ha puesto en mí como pastor es para que yo sirva al Señor y no más. No soy más que ustedes, ni ustedes más que yo. Solo pido que ustedes, en su entrañable misericordia y cargados de amor, cargados de paciencia, no dejen de orar por mí. No dejen de orar por mi casa. No dejen de orar por la congregación. Que nos estemos ayudando los unos a los otros. Y es que en el tiempo antiguo, en Corinto, comenzó Pablo a enseñar, pero ya Apolos también enseñaba. Y era un hombre elocuente, Apolos, para enseñar la palabra. Y comenzaron unos a decir, yo soy de Pablo, y otros, yo soy de Apolos. Hubo corrientes, y yo soy de Pedro, y yo soy de Juan. Y Pablo dice, ¿qué es eso? Aquí todos somos de Cristo. Aquí hay un solo dueño que es Cristo. Pablo no murió por nosotros, Apolos no murió por nosotros, solo Cristo murió por nosotros. Y Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6, por esto, hermanos,
lo que he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros, o sea, en mí y en Apolos, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No piensen más allá de lo que está escrito en esta palabra, dice Pablo. Está Apolos y estoy yo, pero lo importante es la palabra. No sea que por causa de uno os avergoncéis los unos a los otros. No sea cosa que si yo soy de Pablo o de Apolos, los humanos cometamos errores y haya vergüenza entre el pueblo de Dios. El ejemplo debe estar dado por lo que el Señor nos enseña. Porque si lo que tengo lo recibí del Señor, dice Pablo, ¿de qué me glorío? Si yo lo recibí del Señor. Si lo que enseño es conocimiento que viene de Dios, ¿por qué tengo que gloriarme en la enseñanza que doy si eso viene de Dios? No puedo gloriarme porque yo he recibido de Dios. Pablo decía en su humildad que era el más pequeño de los apóstoles, también a los Corintios en el capítulo 15, verso 9. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, decía Pablo, porque perseguía a la iglesia. En un tiempo hice daño a la iglesia. Sin embargo, la gracia de Dios, o por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino que la gloria de Dios está conmigo. Lo que antes fallé, lo he trabajado y he trabajado muy fuerte. Y Pablo decía, desde Jerusalén la iglesia lo mandó a predicar con Bernabé y luego con Juan Marcos. Y salieron para predicar. Pero Pablo dijo, yo voy a predicar desde aquí hasta Derbe, donde nadie más ha predicado, yo voy a predicar, para que no digan que yo estoy predicando donde ya ellos sembraron. Yo voy a hacer algo diferente. Y minó con avivamiento y enseñanza de la palabra de Dios todo el Asia Menor. Fundó iglesias y encargó pastores. Y después les escribió cartas para recordarles lo que debían hacer, por la misericordia de Dios. ¿Por qué lo hace Pablo? Porque Pablo tenía lo que hemos dicho, el carácter de Cristo. El carácter de Cristo nos garantiza que somos imitadores, vivimos a la imagen de Cristo. Sin embargo, vemos hombres, hijos de Dios, que han cambiado la imagen de Dios y hemos querido engañar a Dios y simular cosas que no somos ante Dios. Nosotros tenemos ejemplo en el capítulo 7 de Génesis. Como un par de gemelos, de mellizos, se forman en el vientre de una madre y el que nace de último es el menor. Y ese es Jacob. Y el mayor es Esaú. Y Jacob se empeñó en querer ser el primero, en tener la bendición. Y Jacob significa engañador, el tramposo. O sea, el nombre Jacob lo que significa es que es tramposo, es vivo, es astuto, es engañador. Y cuando va a buscar la bendición de Dios a través de Isaac, su padre, se viste como su hermano mayor, se cubre de piel, se llena de pelos para ir a engañar al padre y toma la primogenitura. Toma lo que es de su hermano y habla con engaño a su hermano. Y su hermano cae en el juego y le cambia la primogenitura por un plato de lentejas. Yo pensé que las lentejas eran de este tiempo para acá. Pero no, allá ya cambió por lentejas. Insignificante. Por eso cambió la primogenitura. Y ese engañador que es Jacob, luego tiene un encuentro con Dios, con el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová lo tiene, le dice, no te pareces a Dios. No eres como lo que tienes que ser. Engañas, eres tramposo. Y lucha con el ángel y él entendió que debía luchar la bendición. Y al amanecer el ángel le dice, déjame porque debo marchar. El alba está rayando. Y él decía, no te suelto hasta que no me des, ¿qué? La bendición. Reclamaba la bendición de Dios. Quiero parecerme a Jehová. Quiero vivir por el carácter de Jehová. Tú con ese nombre de tramposo te vas a parecer a Jehová. Siendo trampero, ¿quiere parecerte a Jehová? Y el ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? Y ahí no dijo, me llamo Esaú. Ahí sí dijo la verdad, me llamo Jacob.
Y el ángel dice, ah, eres el trampero. No podía engañar a Dios. Contendió con Dios por la bendición. Y el ángel le dice, por cuanto has contendido con Dios y con los hombres y has vencido, ya de hoy en adelante no serás trampero, ya no serás Jacob, ahora tienes un nombre nuevo, ahora tú te llamas Israel, que eres padre de muchos, eres Israel. Y cambió y tomó el carácter de Dios. Y cuando el Señor nos dice en Apocalipsis que nos va a dar un nombre nuevo, así como le dio a Pablo, así como le da a Jacob, es porque nosotros tendremos la bendición de gozar en el carácter de Dios con un nombre nuevo. Y así como le dio el maná del cielo a los israelitas en el desierto, te va a dar la bendición y el pan de vida. Lo que es tu bendición, Dios la tiene guardada para ti. Tú tienes que clamar a Dios y pedirle la bendición, luchar con Dios a través de la oración, a través del ayuno, a través de la entrega, para que Dios te dé la bendición. No me digas que es que Dios no tiene nada para ti. Hermano, es que estoy deprimido porque Dios no me da. Usted no está buscando la bendición de Dios. Domingo pasado, cosas extrañas ocurren. Yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Porque si estamos en la iglesia para alabar a Dios, tienen los diáconos que aprender a alabar a Dios y entregarse para tener el carácter de Cristo y no abandonar la obra de Dios. Y los líderes tienen que tomar el carácter de Cristo. No porque no está el pastor, el diablo va a hacer tortillas aquí. Aquí reprendemos en el nombre de Jesús. Aquí hay autoridad de Dios. Cada uno de ustedes tiene autoridad de Dios. No pueden dejar que el diablo pisotee lo que es la gracia de Dios, lo que es la casa de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros no entendamos lo que Dios quiere de nosotros? Dios está demandando de cada uno. En tu casa vas a permitir lo que tú quieres que ocurra en tu casa. Pero tú tienes autoridad de Dios para declarar libertad en tu casa por Cristo Jesús. Porque el Señor dice, cuando Pablo enfrenta al carcelero de Filipos y el carcelero le dice, ¿qué hago? No tengo el carácter de Cristo. ¿Qué debo hacer? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo. Toma el carácter de Cristo. Toma la imagen de Cristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa. Así que, iglesia, no vengas con juego ante Dios. Dios te dio la autoridad. No vengas a decirme que no la tienes. Cristo te la dio. Cristo la entregó en la cruz, entregó su sangre y entregó su vida para que tú seas libre, para que tú tengas autoridad de Dios, para que tengas el poder de Dios. En el libro de los Hechos no dice cuando los pastores reciban van a tener autoridad, sino todo el que recibe tiene autoridad. Yo sí entiendo y defiendo lo que Dios me ha dado, porque Dios me ha puesto con responsabilidad mayor que ustedes. Pero cada uno de ustedes tiene responsabilidad ante Dios. Tu padre de familia, tienes que entregarle cuenta a Dios de tu casa. Tu madre de familia, tienes que entregarle cuenta a Dios de tu casa. Yo, pastor, tengo que entregarle cuenta a Dios de mi casa, pero también de esta congregación. Por eso tengo la autoridad para decirle lo que les digo en el nombre del Señor. Y el Señor me da autoridad para hacerlo. Y es en su nombre que hoy les digo que tomen el control de sus vidas y el control de sus casas. No podemos dejar que el enemigo de Dios nos arrebate nuestros hijos, nuestros nietos y que haga torta con nosotros. Tenemos autoridad de Dios. La tenemos porque el Señor nos las ha dado. Así lo dice esta palabra. Y no es un juego, no son emociones. Es la palabra de Dios. Es convicción espiritual. No puede nadie venir. Mira, es que ni alma forjada puede prosperar contra mí. Y el Señor me lo demostró. Me lo demostró. Yo decía, es tu palabra, Señor. No entendía el por qué el robo, por qué el atraco en la pistola a una distancia de 10 metros. Y ver los tiros, y cuando el otro gritó, ya lo maté, y yo. Pero no estaba cargada. Pero yo vi los disparos. Yo escuché las detonaciones. Pero la gracia de Dios estaba conmigo. Y va a seguir estando. Porque yo quiero clamar a mi Dios para que Él no me deje. Porque yo no quiero dejarle. Si Él no va conmigo, entonces no voy. Y ustedes debemos concentrarnos en tener lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha enseñado. No importa cómo eras ni lo que eras. El Señor quiere decirte que tiene un nombre nuevo para ti, que tiene una imagen nueva para ti, que es la imagen de Cristo. Ve, lo que fuiste no interesa. Cuando yo le doy el ejemplo de Juan, ese hombre que en la isla de Patmos
muere envejecido. El único de los 12 apóstoles que no tuvo muerte violenta, sino que murió de anciano en Patmos, que subió al tercer cielo para ver todo lo que el Señor le reveló para mensaje a las iglesias. El que vio el fin del mundo, que caminó, que estuvo con Pablo, que estuvo con los apóstoles, pero que también estuvo ahí en la presencia de Dios, en la presencia del trono de Dios, con Cristo allí como cordero inmolado. Lea el Apocalipsis en sus primeros 6 capítulos para que vea cómo Juan está allí. Él no era lo que es cuando está en Patmos. Vea lo que dice Marcos capítulo 3, verso 17. Y Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y a quienes apellidó Boanerges, esto es el hijo del trueno. Jacobo es Juan, y Juan es llamado el hijo del trueno. ¿Cómo sería él que lo llamaban el hijo del trueno? Si yo tenía una hija así que corría por allá por el liceo, por la escuela, y la llamaban Ventarrón. A la Eve, ¿no? Una maestra le decía Ventarrón porque no estaba aquí. ¿Cómo sería este que lo llamaban el hijo del trueno? Y luego es el hombre sutil que cambió su imagen que antes tenía por la imagen de Cristo, que logra ver a su Señor allí como cordero inmolado y que recibe la bendición. Ese es el que nosotros queremos que tenga la bendición. Dice él que después que miró el cordero que estaba sentado en pie sobre el monte de Sión, y con 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre en sus frentes. Juan ve que cada uno, primero los 144,000, y cada uno de nosotros en el trono de adoración con ropas blancas y en nuestras frentes escrito el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque son de la imagen de Dios. Cuando nos hizo en el principio del mundo, fuimos creados a su imagen y conforme a su semejanza. Y cuando está hablando en el Apocalipsis, tenemos el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre que es sobre todo nombre, está en ustedes. Por eso hay autoridad en nosotros. No desmayemos en lo que Dios nos quiere dar y enseñar. El carácter de la iglesia no viene por una denominación, viene porque esta es la iglesia de Jesucristo. Y si aquí predicamos a Cristo, pues es a Cristo a quien debemos representar. No es la denominación como tal. Y estamos viendo que es más importante una denominación que Cristo. Es más importante lo religioso y vivir por los rudimentos de la doctrina de Cristo que vivir por Cristo mismo. Ya el tiempo está muy seco, la mies está madura, los tiempos se están acortando. Ya la venida de Cristo está cerca. No será hoy ni mañana, tal vez no la vemos nosotros, pero falta menos que cuando Cristo vino. Y cuando Cristo vuelva, si estamos muertos, seremos bendecidos porque resucitaremos primero. Y si estamos vivos, seremos bendecidos porque seremos transformados e iremos con Él para recibirle e implantar un nuevo reino, para tener una nueva Jerusalén. La iglesia de Cristo tiene que tener la autoridad para ello, tiene que tener la madurez para eso. En tu casa tú tienes autoridad para reprender en el nombre de Jesús. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y luego dice, si tú oras y tú ayunas, porque hay géneros que salen con oración y ayuno, y tú tienes autoridad, tú en el nombre de Jesús tienes autoridad. En el nombre de Jesús sanarán los enfermos. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús tus hijos se corrigen. No hay hijos más fuertes que los nuestros, que los míos. Pero el Señor me dio autoridad y dio autoridad a Evelyn para criarlos y sujetarlos. Y a la edad que tienen todavía consultan y llaman en sujeción a sus padres. Y algo digo, no debe hacer eso. Si tú dices no es, por algo será. Ni preguntan el por qué no. Pero ¿cómo enseñamos a nuestros hijos? Los dejamos que ellos no les sembramos el carácter de Cristo de sus 0 a sus 14 años. Y después que tiene 16, quiero enseñarle a Cristo. Se te pasó el tiempo hasta los 14. Tenías que reflexionar. Ahora, si llegaste a Cristo y tienes 14,
comienza a hacer el trabajo con él como un niño, porque aún los viejos que llegamos al Evangelio somos niños, ¿o no? Y el que no fuere como un niño no entrará en el reino de los cielos. Tiene que comenzar a aprender esta palabra, a copiar el carácter de Cristo, a tener la imagen de Dios. Yo he oído algunos que muy tristes dicen: ese es evangélico, sí, parece un diablo. ¿Se han oído? Y había un papa que lo veíamos y decía: ese papa, te le ves la cara, parece el diablo mismo, el papa. ¿Dónde está el carácter de Cristo en el que se parece al diablo? Cuando tú te imaginas, si es que puedes imaginar cómo es el rostro de Jesús, tienes que imaginar amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, templanza, mansedumbre, porque Cristo tenía el fruto del Espíritu Santo. Y tú quieres tener la imagen de Cristo, y el Espíritu Santo está en ti, porque el Señor Jesús dijo: no puedes copiarme a mí, te dejo otro como yo para que te consuele, que es el Espíritu Santo. Y ascendió el Señor a los cielos y nos dejó el Espíritu Santo. Y luego dice: para demostrar que te pareces a mí, tienes que dejar la ira, el enojo, la rencilla, la maledicencia o las malas palabras, dejar el hurto, dejar lo que antes hacía y ahora vivir por el fruto del Espíritu, que es amor, que es paz, que es gozo, que es benignidad, que es paciencia, que es templanza, que es mansedumbre, que es confianza en Dios. Y todas estas cosas no tienen ley, porque vienen de lo alto. Las negativas sí tienen ley, pero estas vienen de lo alto. Así que por la misericordia de Dios, yo hoy les oriento a parecernos a Cristo. Tome allí el espejo de su vida y diga: ¿en qué me parezco a Cristo y en qué no me parezco a Cristo? Y comencemos a apartar las cosas que nos alejan de Dios para parecernos a Cristo. Y cada día nos acercaremos más a Él. No en tu fuerza, sino en la fuerza de que Dios tiene un Espíritu Santo capaz de enseñarte y de corregirte. Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y si estamos hoy en esta casa, es porque queremos alabar a Dios. Porque no venimos aquí por emociones. Y yo veo que a pesar de la escasez de gasolina, a pesar de que no hay efectivo, a pesar de que los transportes no están trabajando, todos ustedes vinieron para alabar a Dios. Y eso es motivo de darle un aplauso fuerte a ese Dios. Porque Dios nos trae para alabarlo, nos trae para bendecir su nombre. Y los que están en las casas, yo quisiera que algunos estén escuchando el mensaje por la radio. Y los que no, estén orando para que el Señor haga la obra. Pero a veces nos quedamos allá y disfrutamos otra cosa y olvidamos el carácter de Cristo. ¿Cuántos queremos tener el carácter de Cristo? Yo quisiera ver de pie los que quieren vivir por el carácter de Cristo, para que estemos orando y decirle: Señor, hazme vivir, dame tu carácter. Como el tuyo quiero ser, Señor. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Cántale esa oración a Dios. No importa que está fuera de mi control mental. Dios tiene el control de nuestra vida. Yo quiero ver al frente a aquellos que quieren que oremos por ellos en esta hora, para dejar cualquier cosa de oscuridad, para que tengamos esa bendición de decirle al Señor: yo quiero ir contigo. Tenemos bautismo el próximo 5, pero también queremos ver cuántos quieren ingresar nuevamente a la clase de doctrina, para ir a ser sujetos a la voluntad de Dios. Gracias, Dios, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Moldea nuestro carácter, Padre, y haz que lo que hagamos sea dirigido por ti para la gloria tuya. El que tenga enojo con un hermano, es momento de decirle a Dios: quita el odio de mi corazón.
Y si está tu hermano aquí, acércate y abrázalo. Y dile, te perdono o perdóname. Yo quiero vivir en paz contigo, Señor. Que no haya nada que entorpezca el momento que viene ahora. Si hay un momento difícil en mi vida, hoy quiero entregarlo en manos del Señor. Hoy quiero decirle al Señor que sea Él controlando mis pasos. Que sea Él teniendo el control de lo que hacemos. Que sea el mismo Señor dándonos de su paz y de su amor. De los que están al frente, ¿hay alguna persona que no haya confesado a Cristo como su Salvador alguna vez y hoy quiera decirle al Señor, yo quiero confesarte como mi Salvador? ¿O todos ya conocemos del Señor y pedimos a Dios que nos moldee? Levantemos nuestras manos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, Señor, te alabo y te bendigo en esta hora por tu amor y tu misericordia. Gracias, Dios, por tu palabra que no vuelve vacía. Gracias porque tú tocas nuestros corazones, tú tocas nuestras vidas. Mira a tu pueblo, Señor, que está al frente. Mira a tu pueblo que está doblegado ante ti, Señor. Quieres ser como tú. Queremos ser como tú eres, Padre. En el nombre de Jesús pido que tú moldees nuestras vidas, que tú nos ayudes a desarrollarnos, que tu Espíritu Santo obre cada día en nosotros para parecernos cada día más a ti, Señor. Que cuando tú vengas podamos ser parecidos a ti y no estemos distantes de lo que tú eres. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Tócales, Padre, y da una bendición especial para sus casas, para sus hogares, para sus hijos, para su familia, Señor. Si hay enfermos, vamos a dar sanidad en el nombre de Jesús. La oración de fe sanará al enfermo. Nos acercamos a ti, Señor, para que en tu nombre haya bendición, para que haya provisión, para que lo espiritual se fortalezca, para que haya interés por el estudio de tu palabra, interés por la oración, interés, Señor, por el trabajo en la obra, interés por predicar este evangelio, para que otros lleguen a ser salvos. Gracias por ellos, Dios. Tócale, Señor, cada día y que no falte nada para ellos, que sea para tu gracia, para tu gloria y para tu honra, Padre. Recibe honra, Señor, y recibe gloria. Te alabo, Dios. Te alabo por Cristo nuestro Señor, por Cristo nuestro Redentor, por Cristo nuestro dador de la salvación. Gracias por Él, para Él, Señor. Bendito seas. Amén y amén. Gracias. Vamos a dar un aplauso a ese Señor grande y maravilloso, y que el Señor me los bendiga y me los guarde. Que el Señor me les siga dando de su amor para que podamos seguir creciendo en el Espíritu que Dios tiene para con nosotros.